el tema de hoy es la llenura de Dios y dentro de 8 días va a ser cómo manejar esto en la vida práctica. Pero en lo que queremos enfocarnos esta mañana es en la llenura de Dios. La Biblia dice que Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, estaban ellos reunidos y ya usted sabe lo que pasó, y luego interpretándolo se citan las palabras de un profeta. En los postreros días dice: vuestros jóvenes, vuestros ancianos soñarán, vuestros jóvenes profetizarán, y habrá como toda una revolución. Pues de eso queremos hablar esta mañana. Pentecostés es algo que sucede 50, que tiene que ver con el número 50. En el caso de los discípulos que estaban en el aposento alto, fueron 50 días exactamente después de la muerte del Señor. Y quiero empezar ahí porque esto fue muy importante para Jesús. Jesús les dijo a sus discípulos: yo quiero que ustedes regresen a Jerusalén, y cuando venga Pentecostés, cuando lleguen esos 50 días, algo va a pasar. Ellos no tenían claridad de qué iba a pasar, completa claridad, pero por lo que vamos a leer hoy, sí se lo sospechaban un poco, y entonces yo quiero inducirlos a ustedes a la recepción de Pentecostés como Jesús indujo a sus discípulos. Juan capítulo 16, versículo 5. Juan 16, 5, estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente. Bueno, yo la estoy leyendo y aquellos que me vayan a acompañar también la pueden leer ahí, pero si se trae una Biblia distinta, nos hace bien que la lea porque expande. Y antes de leer, déjenme dar una bienvenida a las personas que nos sintonizan vía Facebook Live. Los tenemos confundidos a ellos también porque no tenemos una hora a la que nos ponemos en línea, sino cuando el pastor se pone aquí arriba a hablar cosas. Así que les damos la bienvenida también a ellos. Les recuerdo que esta enseñanza se da en el aposento alto la noche misma que Jesús fue capturado, y es parte de un conglomerado de enseñanzas en donde el Señor está derrochando realmente, está virtiendo su corazón en las personas más importantes para la misión que Él había tenido. Fue un tiempo muy largo y Él ya les habló de amor, ya les habló de perdón, ya les habló de servicio, les ha hablado de muchos temas, y ahora les va a hablar de la gasolina para cumplir la misión de Dios. Quiero decirle que usted tiene un propósito muy importante en Dios, que usted no es casualidad que exista, que viva y que sea. Quiero decirle que sin importar cómo se sienta y las circunstancias que le rodeen en su vida, usted tiene un llamado muy importante de Dios. Es algo que solamente usted puede hacer. Es algo para el cual Dios lo ha escogido y ha creado el conglomerado de todas las experiencias que usted ha tenido. Si usted tuvo una vida muy difícil, parte de eso es la misión que Dios tiene, que usted se sobreponga a eso y que usted trascienda eso y logre de alguna manera superar eso. Pero para ello necesitamos las fuerzas, necesitamos la gasolina. No importa cuál sea el vehículo que podamos manejar allá afuera, quizás el carro último modelo, yo no estoy como tan actualizado con eso de los carros, pero ¿cuál será el carro más caro del mundo? ¿Un Rolls Royce? ¿O esos italianos, Maserati? No sé, pero hay carros de $500,000. Multiplique eso a quetzales, son millones de quetzales. Pero ninguno de esos carros, si no tiene gasolina, a menos que sea eléctrico, puede llegar a ningún lado. Necesitamos la gasolina, y nosotros como pueblo de Dios, con todas las habilidades, con todos los dones que tenemos, necesitamos llenar nuestro tanque. Y hoy se trata de eso. Juan 16, 5 dice: ahora voy a aquel que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta a dónde voy. Imagínese lo sombrío del panorama. Ya en junio vamos a tratar nuevamente esta cuestión en función de la tristeza.
Versículo 6 dice, en cambio se entristecen por lo que les he dicho. En realidad, les dice, es mejor para ustedes que me vaya. Porque si no me fuera, el abogado defensor, dice esta escritura, hay otras que dicen el consolador, el ayudador. ¿Alguien tiene alguna otra palabra para referirse aquí al Espíritu Santo en alguna versión ahí que usted tenga? Quizás en la versión 60 dirá algo distinto. ¿No? Bueno, el abogado defensor, dice esta palabra, no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Lo primero que quiero hacer es centrarme en hablar de quién está hablando. ¿De quiénes está hablando? Y quiero que hagamos uso de la razón que Dios ha puesto en nosotros para conectar varias cosas. Número uno, Dios es eterno. Dios es Dios. Y uno de los atributos que Dios tiene, y por lo cual podemos decir con toda certeza que es Dios, es que Él es omnipresente. Dígale a su vecino, omnipresente. ¿Qué quiere decir omnipresente? Quiere decir que está en todos lados. Quiere decir que está en todos lados. Si somos fieles a la Escritura, podremos identificar que Dios está aquí. ¿Sí? Que Dios está en el palacio de gobierno, aunque no pareciera, en el Congreso, aunque no pareciera, pero ahí está Dios. Y que Dios está en su casa cuando las cosas no van bien. Cuando usted está peleando con el señorón o con la señora y están bendiciéndose ahí con distintas palabras, ahí está Dios. ¿Verdad? Dios está en todos lados, Él es omnipresente. Entonces el hecho de que Jesús hablara de irse, no es como lo hemos entendido, que hay como 2 o 3 dioses, ¿verdad? Que hay se fue Jesús. Se fue Jesús y ahora le toca al Espíritu Santo. Y hay una canción que a mí me conmueve mucho, que canta Marcos Vidal y que dice algo así: si fue mejor que tú te fueras y si fue mejor que Él viniera. No lo sé, dice, es como lo que me deja a mí. Y luego dice: Santo Espíritu, ven sobre mí. Pero lo que yo quiero que usted conecte, y que me es muy importante esta mañana, es que Jesús se fue solamente de la percepción de ellos. Ya no lo podrían ver, pero eso no implicaba que no iba a estar. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Él es omnipresente. ¿Está Jesús acá? Por supuesto que está acá. Usted un día, hubo un momento en donde usted le dijo: yo quiero que tú vengas a vivir a mi corazón. Y Él llegó a vivir ahí. Y no se ha ido por más que usted haga méritos para echarlo. No se ha ido porque esa fue su promesa. A veces lo tenemos en el rincón más opaco y más oscuro del corazón, pero Él está con nosotros siempre. Entonces se refería a que no lo verían, quizás no lo escucharían, pero Él seguiría presente. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. Y hay muchas telas que cortar a lo largo de la historia. Muchos se han tomado de esto para decir que Jesús no es Dios, que no es así, que porque se fue. Y se nos acusa a los cristianos de tener 3 dioses por medio de otras religiones, pero no, nosotros tenemos, ¿cuántos? Uno, un Dios. Pero entonces hay 2 formas de verlo, y eso es lo que yo quiero ver con usted. La palabra griega que el Evangelio según Juan usa aquí es la palabra parakletos. Es la palabra que no se ponen de acuerdo en cómo traducir. La traducen como consolador, la traducen como abogado defensor, la traducen como un ayudador. Y entonces en nuestra mente, si se fue Jesús, ¿verdad? Se fue Jesús, pero no se fue. Eso es lo que yo quiero dejar claro. Se fue Jesús, pero no se fue. Él sigue estando con nosotros. Ahora nos enviaron a otro, pero no es otro, es el mismo, es el Espíritu de Jesús. ¿Verdad?
Y entonces el griego nos equilibra para un lado y nos dice, Él es nuestro consolador, Él es nuestro ayudador. Y entonces tendemos a ver al Espíritu Santo como algo separado de Dios y lo vemos como un mandadero nuestro. Él me tiene que ayudar, me tiene que llenar, me tiene que bendecir, me tiene que dar, porque Él así dice. Ese es el concepto que me deja Paracletos. Y eso es una parte de lo que hace. Pero la contraparte la tenemos en el testamento de los antiguos, o sea, en el hebreo. Y en el hebreo le llaman Ruach HaKodesh. Así se dice Espíritu Santo en hebreo. Y aparece muchísimo en la Escritura. Y lo que implica esto no es tanto consolador. Por eso le digo que son complementarios. Por un lado es el ayudador que nos guarda, que nos ayuda, que nos motiva, pero por otro está la parte del Ruach HaKodesh, o sea, la acción de Dios. En el Testamento de los antiguos, o el Antiguo Testamento como se le dice comúnmente, cuando usted ve al Espíritu Santo, cuando ve la figura del Espíritu Santo, lo que usted ve ahí es una acción. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Génesis, versículo 2, dice la Biblia que la tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba caótica, estaba emproblemada. Muchas de nuestras vidas a veces llegan a estar así. Y ese versículo de tanta desesperanza, de tanto desorden, termina diciendo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y entonces como que lo primero que existió era el elemento líquido y el Espíritu Santo se movía. ¿Y por qué se movía? Hay muchas formas de traducir esa parte de moverse. Por ejemplo, incubaba es otra forma de traducir esa palabra. Incubaba. Concebía es otra forma de traducir lo que no es tan directa. ¿Por qué se movía? Porque Dios estaba a punto de hacer algo. Entonces, cuando hablamos de Espíritu Santo, en la contraparte, una es ayudador, pero la otra es la acción de Dios. Cuando Dios quiere hacer algo, Dios lo va a hacer por medio del Espíritu. Y entonces nosotros tenemos una concepción que hay dos realidades. Una realidad física, lo que yo puedo tocar, y una realidad espiritual, que es lo que no puedo ver. Pero en la concepción de la Biblia son una realidad. No puede existir lo físico sino espiritual. Pastor, usted me está diciendo que este púlpito es espiritual. Sí, porque Dios le dio su palabra y por eso la madera pudo existir, o la imitación madera, de lo que se ha hecho este púlpito. Yo sé que esto es un poquito de teología, pero nos va a servir más adelante y no quiero confundirlo. Porque es importante que usted sepa en qué cree. Entonces, cuando Jesús prometió a alguien que nos iba a ayudar y prometió a alguien que iba a actuar en favor de nosotros, que iba a hacer cosas con nosotros, en nosotros y a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. La cosmovisión que se tiene del Espíritu Santo es, no lo contriste, como que fuera una cuestión asustadiza y que si usted dice algo malo o hace algo malo, ¡pum!, se va a espantar. Recuerdo un día que estábamos acá y una hermana vio algo y dijo, se me espantó el Espíritu Santo, dijo. Pero esa es como la concepción. No. El contristar no es que usted lo vaya, no es eso. No tengo tiempo para entrar en qué es, pero lo que quiero dejarle es que es la acción de Dios tan poderosa como para crear el universo. Es la acción tan poderosa y eso es lo que Jesús les está prometiendo. Les conviene que yo me ausente de esta realidad
que tengo ahora mismo, que ustedes me dejen de percibir, porque cuando ellos querían sanar a alguien, iban con Jesús. Y Jesús algunas veces se cansaba y les dijo, ¿les falta fe mucha o qué onda? Pero lo que Dios está prometiendo, lo que Jesús está prometiendo ahora, y por eso nos conviene, es que una realidad distinta vendría, en donde nosotros podríamos operar como Dios, como Jesús lo hizo hacia su creación. Es una promesa muy poderosa, especialmente porque no somos dioses, especialmente porque tenemos tantas limitaciones. Y porque a pesar de eso, Dios iba a venir, nos iba a empoderar de tal manera y nos iba a dar la capacidad de hacer grandes cosas. Eso es lo que está prometiendo. Ahora, aquí en el aposento alto, cuando ellos reciben el día de Pentecostés, se conmemoraba, y ahora es la segunda parte de la charla que yo quiero dejarle en su corazón. Se conmemoraba un evento específico. En hebreo, Pentecostés se dice Shavuot y quiere decir semanas. Y la implicación es que son 7 semanas. 7 por 7, 49 más 1, 50. Por eso le pusieron Pentecostés. Pero era la conmemoración de un evento bien específico. Y yo le pido a Dios que me pueda explicar en un corto tiempo. Cuando el pueblo de Dios estaba cautivo en Egipto, ¿cómo era la vida? Era un desastre, era una tragedia. Cuando usted no conocía a Jesús como su Salvador, ¿cómo era su vida? ¿Hacia dónde iba? ¿Cuál era su realidad? Tiene que haber una diferencia entre haber conocido al Señor y después. A veces como creyentes perdemos eso, perdemos esa realidad. Pero nosotros debemos de marcar un antes y un después en nuestras vidas. O sea, hay una raya que los separa, debe de haber una distinción. Antes, cuando yo no conocía al Señor, yo le fallaba a Él hasta con gusto. Pero ahora es distinto. Ahora es distinto porque Dios ha empezado una transformación en mí. Antes era esclavo del pecado porque no tenía otra opción. Ahora puedo servir a Dios porque Jesús me rescató de la maldición. Ahora yo soy comprado, yo soy libre, por lo menos debería de serlo, tengo el acceso a hacerlo. Muchos creyentes permanecen atados y permanecen esclavizados, y por eso es necesario recordar esto. Esto es muy importante. En Egipto éramos esclavos, fuera del conocimiento de Dios éramos esclavos de lo que fuera. Podríamos ser del pecado, podríamos ser de las finanzas, podríamos ser de otras personas, de vicios, de lo que fuera. Pero cuando llegamos al conocimiento de Dios, tuvo que haber una libertad en cuanto a eso. Y si usted no la tiene, le tengo buenas noticias. Usted puede adquirirla. Y hoy puede ser un paso muy importante en alcanzar una libertad. Pero en Egipto éramos esclavos. Y cuando Dios levanta a un Mesías en Egipto, este Mesías se llamaba Moisés. Mesías quiere decir ungido para un trabajo. Levanta al libertador Moisés. Dios fue el libertador, pero usó a Moisés porque Dios siempre usa personas. Y entonces Dios lleva a Moisés y le dice: vete a hablar con el faraón y dile que deje a mi pueblo ir. Y la pregunta es: ¿a dónde le dijo que los iba a llevar? ¿A dónde? Era un lugar específico. ¿A dónde los envió? ¿A dónde le dijo Dios a Moisés que le hablara a Faraón para sacarlos? ¿Para dónde? No, perdón, no escucho. No, no era la tierra prometida. Al desierto. Al desierto. El desierto era una parada necesaria. Era el primer objetivo de Dios. Así le dijo. Y no era una casaca. No era una treta como para hacerle creer a Faraón que iban al desierto 3 días, le van a pasar bien y luego iban a regresar. No, Dios no tenía la intención de devolver su pueblo a la esclavitud, como no tiene la intención de devolverte a ti a la esclavitud.
Dios tenía la intención de que su pueblo fuera al desierto. Era una parada obligatoria. La tierra prometida iba a ser un resultado de eso. Pero en el desierto iba a pasar algo maravilloso. En el desierto Dios se iba a revelar en una montaña, la montaña más insignificante de todas, el monte Sinaí. Esa fue la primera promesa de Dios. A veces tenemos que aprender a leer la Biblia bien. Dios los quería llevar al desierto porque ahí se iba a revelar. Bueno, queridos hermanos, Hebreos, la carta del apóstol XX, porque no se sabe quién fue el escritor, a los hebreos, nos dice que ellos no alcanzaron un descanso porque no entraron a la presencia de Dios. Ellos pensaron que llegar a la tierra prometida lo era todo. No, era un paso. Pero lo que Dios estaba prometiendo es que una vez el Mesías iba a venir e iba a dar descanso de todo. Eso todavía no ha ocurrido. Y lo va a hacer el Señor cuando regrese la segunda vez. Cuando el Señor regrese por usted y por mí, Él va a crear un gobierno aquí en la tierra. Olvídese del cielo. Olvídese del cielo. Aquí en la tierra va a crear un gobierno y va a venir a arreglar todas las cosas. Por ejemplo, la suegra y la nuera, best friends, mejores amigas. Yo sé que se ríe porque lo ve imposible algunas veces, ¿verdad? Pero dice la Biblia que van a pastar, es decir, van a alimentarse juntos, un cordero y un león. Y el león va a oler al cordero y no va a sentir aquella ansiedad como la que siente usted y yo cuando olemos un buen trozo de carne después de varias horas de no comer. Porque va a cambiar la realidad. Ese es el verdadero descanso. Pero el punto es que en el desierto Dios iba a hacer algo maravilloso. ¿Y qué fue lo que hizo? Déjeme decirle qué fue lo que hizo. Lo mismo que hizo con nosotros cuando conocimos a Jesús. Dios se casó con su pueblo. Lo que se llevó a cabo en el monte de Sinaí 3 días antes fue un matrimonio entre Dios y su pueblo. No hay relación, o por lo menos no debería de haber relación más íntima que un matrimonio. Un hijo se ama, un hijo se quiere, un hijo, uno hace lo que sea por un hijo, pero un día ese hijo va a ver a un medio mudo, a una media muda. Ore para que ese medio mudo sea el hombre o la mujer que Dios tenga para su hijo. Yo sé que uno cuando tiene los niños chiquitos, no lo ve. Pero ese hombre, algo pasa en la adolescencia que a usted le pasó igual. Y uno ya no ve a la mamá y al papá, uno quiere estar con la pareja y hacer vida. No hay relación más íntima que un matrimonio. Y un matrimonio fue lo que ocurrió en Sinaí. Dios se quería casar con su pueblo. Y como regalo de bodas, de esa unión, de ese matrimonio, Dios le entregó su palabra al pueblo. Aquí está el contrato, les dijo, como regalo de bodas. Aquí está el contrato, así nos vamos a llevar bien. Queridos hermanos, esto es lo que estaba en la mente, en la percepción de los 120 discípulos que estaban en el aposento alto. Estaban recordando el aniversario. Ahora de parejas, tal vez no es muy bueno decirlo, ¿verdad? Pero ahora de parejas uno ya ni se acuerda del aniversario. Quiero decirle algo. Hace una semana, para mí
mayo es un mes devastador. Mayo es un mes devastador. Está el Día de la Madre, está mi cumpleaños, está el cumpleaños de mi hijo, está el cumpleaños de mi papá. Parece Navidad. Y está el 13 de mayo. ¿Y qué me importa el 13 de mayo? Bueno, el 13 de mayo de hace 20 años, doña Mónica se me declaró. Nos hicimos novios. No se me declaró. Yo para que usted lo... Yo le hice el favor porque yo ya sabía cómo la traía. Hoy me cae. Pero ya en serio, los aniversarios son muy importantes. Uno se pone a hablar y recordar. Nosotros lo celebramos. Todavía lo celebramos. Todavía lo celebramos. Lo recordamos. Yo después no se lo dije a ella. Dios mío, dame un Kleenex, Padre, por favor. Aquí está. Era el último. Lo voy a esconder por la tele. Pues, si somos familia, entonces, ¿cuál es la pena? ¿Verdad? Aquí somos familia. Si algo somos en Visión de Fe, es familia. Sonríale a su familia que tiene ahí cerca, por favor. De verdad. Y si usted no siente parte de esta familia, es porque usted no quiere. Porque aquí lo amamos como familia. Bueno, eso era un extra. Ok. Es importante recordar, celebrar el aniversario y las bases sobre las cuales nos casamos y las promesas que nos hicimos y la intención que teníamos nos empodera en función de la relación. Bueno, eso es lo que significa Pentecostés para el pueblo de Dios. Ahora, Juan 16:8, y yo quiero apresurarme porque quiero ministrar. Lo que más me compete, lo que más tengo en mi corazón esta mañana es que usted salga con el tanque lleno de parte de Dios. Y entonces ahí dice Juan 16:8, dice, y cuando Él venga, ahora ya empieza a hablar un poquito de la obra del Espíritu, que eso lo vamos a ver más detallado dentro de una semana. Pero dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. No se preocupe, vamos a detallar eso mejor la próxima semana. Versículo 9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ha sido juzgado. Ahora, yo quiero centrarme en esta palabrita que quiero que vea allí. Esta palabrita. Cuando Él, ¿qué dice ahí? Bueno, ya se lo taché, ¿verdad? Perdone, pero ahora sí. Cuando Él, ¿qué? Cuando Él, y ya vino. Yo hubiera esperado una sorpresa, una respuesta más afirmada. ¿Ya vino el Espíritu Santo? Pero dígalo con ahínco. Sí, ya vino. El Espíritu Santo ya vino. Por supuesto que ya vino. ¿Usted ya lo recibió? Gracias a los que dijeron amén. Por supuesto que ya lo recibió. Ahora, mi pregunta es, ya vino, usted ya lo recibió. Déjeme decirle un poquito, ya lo recibió. Cuando usted invita a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo viene, y es un misterio, yo no lo entiendo, y viene a posar ahí. Le hace falta una infusión de poder a usted, pero él viene y lo guía. Esto sucede cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús para seguir a Dios. Ahora, si ya vino, ya tiene, y ya está en nosotros, ¿vive usted? Y como dijo Ninoshka en la tienda hace 8 días, voy a cerrar los ojos porque no quiero evidenciar a nadie. ¿Vive usted
el potencial que está dentro de usted. ¿Cómo lo vivió Jesús? ¿Cómo lo vivió Pedro? ¿Cómo lo vivió Juan? ¿Cómo lo vivió Pablo? Esa gente se cambió, hermanos. Pedro un día era un mentiroso, blasfemo, malcriado, y otro día estaba ahí en el templo levantando cojos. Era tal la transformación y tal el poder que había en Pedro, que los enfermos los sacaban a las calles, y cuando Pedro pasaba, procuraban que la sombra de donde Pedro pasaba tocara a los enfermos. ¿Por qué? Porque se sanaban. Su sombra, ¿qué deja? Si no se echó desodorante, mal aliento. No, eso es la boca, ¿verdad? Mal olor a chilaca. Pero no vivimos eso, hermanos. Por más que digamos. El otro día yo agarré un par de vasos en la casa y le dije: conviértanse en vino en el nombre de Jesús. Y un mosquito se fue a ahogar ahí. Necesitamos conectarnos con el poder de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos quiere capacitar. ¿Por qué? Porque tenemos un propósito para Él, mis queridos hermanos. Usted tiene un propósito en Dios que tiene que ver con sus problemas, con sus circunstancias, con su desierto, que tiene que ver con sus problemas de carácter, que usted los enfrente, los venza, ayude a otros a hacerlo. Pero para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Los milagros son para eso. Los milagros son para convencer a los que no creen, no para que yo tenga vino cuando tengo agua. Los milagros son para convencer a otros del poder de Dios sobre ellos. Y si usted vive en ese round, se van a empezar a dar en su vida. Pero conéctese con que usted tiene un llamado, usted tiene un propósito. Usted va al desierto, se casó con Dios, y en el desierto se va a hacer fructífero. En el desierto se va a hacer rico. En el desierto se va a hacer bendecido. Porque esto es lo que nos... Mire, hermano, hasta calor les traje para que comprendan que estamos en el desierto. Y que cuando nos vayamos de este mundo es que vamos a dejar el desierto. Ellos pasaron 40 años, es una generación, es para que nosotros conectemos. Hay momentos donde tocamos la tierra prometida, pero estamos acá en una tierra que hay que trabajarla, que hay que depender de Dios. Dios nunca cesó el maná, a pesar de que ellos se quejaban. El maná en su casa nunca va a cesar. Nunca va a cesar. Aunque usted se queje y diga: la gran otra vez esto. Nunca va a cesar. Dios siempre le va a proveer. Dios siempre lo va a bendecir. Dios siempre tiene una manera amorosa de... Pero en medio de esto necesitamos poder. Necesitamos poder, necesitamos recordar ese matrimonio que se dio y esa palabra que viene, porque eso es lo que nos empodera, por supuesto. Pero hay un evento donde Dios manda una inflexión de poder. Se llama Pentecostés, se llama Shavuot. ¿Lo estamos viendo? No. ¿Cómo puedo probar que eso es así? Bueno, hay que estudiar la Biblia, hermanos. Hay que estudiar la Biblia. Y yo quiero cerrar con un pasaje de Levíticos. Usted dice: pastor, qué libro más aburrido. Yo digo que este es uno de los libros más bellos de la Biblia. Le ha agarrado un amor, le ha agarrado un entendimiento a este libro, el libro de los sacerdotes. Versículo 15, en el capítulo 23, se narran los tiempos de Dios, empezando desde la Pascua. ¿Qué pasó en la Pascua? Jesús dio su vida por usted. Tiempos proféticos. Se narra desde la Pascua. Dice ahí: a partir del día que sigue al día de descanso, se refiere al día de la Pascua, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 semanas completas. Cuenta hasta el día después del 7º día de descanso. Estos son, otra vez nos encontramos aquí, 50 días. Ahora, ¿qué es esto? Esto es parte del contrato que Dios le dio a su pueblo. ¿Cómo dijimos que se llama? Se llaman mandamientos.
Ahora yo entiendo el mandamiento de no matar. ¿Cuántos entienden el mandamiento de no matar? Aunque a veces dan ganas, ¿verdad? ¿Cuántos entienden el mandamiento de honrar padre y madre? Aunque a veces dan ganas de no cumplir el mandamiento de no matar con los padres. ¿Verdad? Lo entendemos. Eso es muy lógico. Pero esto es un mandamiento también. Del mandamiento literalmente quiere decir que después del primer día uno dijera: Señor, en el nombre de Jesús, hoy es un día. Entonces ya la cuenta. Mañana, Señor, 2 días. Eso es lo que está diciendo. Y el tercer día, 3 días, y 4 días, y 5 días. Y aquí hay una figura muy hermosa. Pero la pregunta es: ¿por qué Dios mandó este mandamiento? Tenemos que estudiar, tenemos que saber un poquito más. Y ¿recuerda usted cuando se iba a graduar finalmente le dieron fecha de graduación para la universidad o para el colegio? Y le dijeron: el 28 de octubre se gradúa. O su boda, me caso el 18 de marzo, en mi caso, ¿verdad? Ahí estaba uno. Faltan 390 días. Faltan 40 días. ¡Híjole! Y la semana ya solo faltan 3 días. Pasado mañana. Estaba contando Josué y Liz cómo yo los casé a ellos. Y me estaban contando dije yo no me sabía toda la historia, si no tal vez no los caso. No son bromas. ¡Qué aventados! O sea, y tomaron la decisión correcta porque ahí están los dos, mire, emocionados. Entonces, cuando uno cuenta un evento es porque uno está emocionado, pero eso no es la razón principal, sino que la razón principal es, ¿por qué Dios mandó a contar esto? Es porque el hombre y la mujer tenemos que trabajar en nuestra alma para crear un espacio a donde Dios pueda venir a residir y tener su presencia. Los 50 días, la intención de Dios de sacarlos era porque se quería casar con ellos, pero esos 50 días era para que ellos trabajaran en ellos mismos para transformarse. ¿Qué estoy tratando de decir? Bueno, yo sé que usted no trabajó ni nada de eso, tal vez sí, pero eso no es lo importante. Lo que estoy tratando de decir es que este mandamiento está ahí para hacernos ver que en el 50 días hay un momento, hay un tiempo muy especial donde Dios se revela, donde Dios llena, y eso dura todo el año. Eso nos permite tener una gasolina potente. Eso es lo que estoy tratando de decir. Y eso, mis queridos hermanos, es la esencia de Pentecostés. Hacer un espacio para Dios en tu alma. ¿Qué hay en tu alma ahora mismo? Yo te puedo preguntar. A lo mejor hay gozo, alegría, paz, tranquilidad, certeza. O a lo mejor hay enojo, ira, contienda, preocupación, tristeza, etcétera, etcétera. Bueno, yo le voy a pedir a Dios que nos dé un milagro en esta mañana para que podamos literalmente hacer espacio para la llenura de Dios. Pero tienes que rendir incluso el intelecto, lo que tú piensas que está bien, porque de eso se trata los mandamientos, de decir: Dios mío, ¿cómo quieres tú que yo viva? Tienes que rendir tu deseo de tener la razón. Ese es el peor para mí, hermanos, y seguramente también para ustedes. La necesidad o deseo de tener la razón en lo que haces, en cómo piensas. Tienes que hacer espacio en tu ego para Dios. Tu ego no eres tú, no es tu alma. Tienes que hacer espacio en tus recuerdos y en tu decepciones pasadas y decir: no, Dios a mí no me habla, Dios a mí no me escucha, o lo que sea que estés viviendo. Y tienes que abrirte a una experiencia vital y nueva. Muchos de nosotros nos hemos decepcionado porque en el pasado nos
concebimos algo, creamos una expectativa de algo y no fue eso lo que ocurrió. Y a veces eso pasa con respecto de Dios. Y yo quiero decirte esta mañana que aún eso fue para tu bien y tienes que desecharlo de tu corazón y abrir tu corazón. Porque la gran mayoría de veces Dios no nos puede llenar de Él porque nuestra copa está que rebalsa, pero de malas cosas. ¿Y a dónde lo va a poner? ¿A dónde Dios va a llenar tu alma si tu vaso, si tu vasija está llena de orgullo, de tristeza, de murmuración, de enojo, de juzgar a los demás, etcétera, etcétera? Yo no quiero decir mucho porque cada quien sabe de qué tiene llena su alma, pero yo quiero decirte que tomes un momento y cada año te tomes un tiempo para vaciar tu alma, para vaciar tu alma. Si tú quieres la llenura de Dios, tienes que aprender a despojarte de todo aquello que has llenado tu alma. A lo mejor es resentimiento, a lo mejor es tristeza, a lo mejor es duda, a lo mejor es orgullo, yo no sé qué sea. Y todas sus derivaciones, porque nosotros lo podemos decir o disfrazar de muchas formas, pero al final del día, las principales cosas que impiden el mover de Dios en nuestras vidas son el orgullo, la tristeza y el temor. El orgullo, la tristeza y el temor. Y todos nuestros problemas tienen que ver con algo de eso. El orgullo, porque soy yo. La tristeza, que es enojo contra el Creador. Cuando yo estoy triste es porque realmente me enojé, porque Dios no me debió haberme dado la mujer que me dio, el hombre que me dio, los hijos que me dio, el carro que me dio, la casa que me dio, se me olvidó, la iglesia que me dio, etcétera, que me dio. Sino tendría que haberme tratado más. Encima de todo, veo que a mi hermano le dio lo que a mí no me dio, le dio más. Mi papá cuenta una historia. Usted sabe, yo soy cuarta generación creyente y mi abuela recibía misioneros en el occidente del país en su casa. Así que una vez recibió un predicador Chapín, y lo sentó a la mesa, iban a comer. Mi abuela tuvo 3 hijos, mi papá el más grande de ellos, huérfano, mi papá a los 3 años, mi tío a los 2 y mi otro tío a los 8 meses. Así que ella los crió con mucha fuerza y les enseñó las cosas de Dios. Los 3 hijos permanecen en las cosas de Dios hasta el día de hoy. Es un legado maravilloso. Y entonces un día puso a orar a su hijo de en medio. Nosotros le llamamos Rola, ojalá nunca vea esto, Rola. Un hombre de Dios, un hombre tan bueno. Vive en Washington, mi tío Rola, y lo puso a orar y le dijo, mi hijo, ora por los alimentos. Y entonces mientras mi tío estaba orando, la abuela empezó a servir. Padre que estás en los cielos, y mi tío abre, y mi otro tío se llama Josué, pero le decimos Chepe, no sé por qué, no me pregunte por qué, pero así era. Yo ya nací ahí, pues no fue culpa mía. Y entonces, Padre, mamá, Chepe, le diste más, dice que gritó. Y eso es muy chistoso, pero así vivimos. A nuestros hermanos les dieron más. Yo soy mejor, y eso es orgullo, pero también es ira. Cuando estoy triste, estoy enojado por lo que Dios le dio a mi hermano. Cuando critico, hermanos, cuando critico cualquier cosa, es un enojo a Dios y decirle, no estás bien lo que estás haciendo. ¿Qué te pasa? De verdad. Y yo sé, y lo hago con una cara que usted dice, uy, qué falta de respeto a Dios, pero así lo hacemos. Bueno, ya voy a terminar. Y la otra cosa es el temor. ¿Y será que no? ¿Será que sí que no? Etcétera, etcétera.